Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del seminario Reempapelamos 1, la función del agua en las intervenciones, segunda edición. Vamos a comenzar la mañana con la ponencia Cómo se introduce el agua en el papel de Elena González Arteaga, que es química del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Adelante, Elena, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Irache. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Vale, bien. Bueno, perdonad. En esta segunda charla que voy a hablar, vamos a hablar de cómo se introduce en el agua en el papel. Si recordáis ayer, de lo que hablamos fue de las propiedades físico-químicas que tiene el agua y de cómo éstas ayudan, en cierta forma, a ese proceso de fabricación de papel, dadas sus propiedades. En este caso, ayer, por ejemplo, se habló mucho de tratamientos como la capilaridad, donde hubo preguntas como si se tapa o no se tapa mientras estéis realizando el tratamiento. Y bueno, lo que voy a intentar en esta charla es que realmente entendáis el por qué a lo mejor al cubrir, mientras estéis haciendo el tratamiento de capilaridad, es más efectivo el lavado y que entendáis el procedimiento desde un punto de vista teórico. Como dijo Emma y algunas de las ponentes de ayer, aunque yo os lo transmita de forma teórica, pues bueno, la prueba ensayo-error siempre cuando estamos tratando con bienes culturales, no con obra real, es difícil de saber, cada uno tiene una tipología distinta y es difícil llevar, digamos, la teoría a la práctica de una manera específica, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues en estas animaciones, como recordáis ayer, hablamos de que el agua se va introduciendo en las fibras de celulosa, que en la animación están representadas de color marrón, mediante esas uniones de puentes de hidrógeno. Como veis ahí, a medida que se va introduciendo en la fibra, lo que conseguimos es que la fibra se abra, ¿no? La fibra se hinche. Cuando estas fibras se disponen, como habíamos visto, se pueden hacer de forma cristalina, ¿no? De una forma ordenada o de una forma desordenada, ¿no? Como son las zonas amorfas y que podéis ver en la segunda animación, ¿no? Donde pues están dispuestas de manera ordenada algunas de ellas y otras, sin embargo, pues hacen como una pequeña escalera o una forma diferente, ¿no? De unirse. Y todas ellas están unidas mediante esos puentes de hidrógeno, esas moléculas de agua, ¿no? Esto va a ser importante a la hora de definir los tipos de agua que podemos encontrar dentro del papel, ¿no? Como veis en la diapositiva, lo que está representado son los diferentes estados de agua, digamos, los diferentes tipos de agua que podemos encontrar a medida, en este caso, que el papel va secando, ¿no? Desde un papel totalmente mojado, que estaríamos en un proceso de inmersión, donde el agua está libre encima del papel, ¿no? Y todavía no se ha introducido dentro de los poros, aunque incluso aunque el papel esté expuesto a un 100% de humedad relativa, nunca está totalmente saturada de agua, ¿vale? Siempre vamos a hablar, cuando está el papel totalmente mojado, es de un agua capilar. Muy importante a la hora del proceso de lavado, pues este agua capilar, como vamos a ver ahora mismo, es la que nos va a transportar esos iones, esas sustancias, ¿no? que son indeseables y que lo que queremos conseguir con el lavado es que se eliminen del papel. Luego tendríamos el agua multimolecular y el agua monomolecular, que es la más inmóvil, hasta llegar a una celulosa seca, que es esa celulosa que es extremadamente fiable, muy quebradiza
y que siempre existe un poco de cantidad de agua dentro de la zona cristalina, que es la que hemos hablado, que es la ordenada, ¿no? Donde las fibras se disponen de forma ordenada. Con lo cual, ni el papel totalmente mojado está totalmente saturado de agua, ni el papel totalmente seco está libre de ella, ¿no? Así pues, tenemos estos tres tipos de agua que os he adelantado. Tenemos el agua monomolecular, que es el agua que está fuertemente adherida y móvil, ¿no? Que está unida a esas fibras de celulosa, que se suele acumular en el rango del 0 al 20% de humedad relativa a una temperatura de 20 grados. Seguiríamos con el agua multimolecular, que es agua un poco más móvil, pero que también sigue siendo fuertemente atraída hacia la celulosa. Y por último, el agua capilar. Este agua es el que se denomina agua de poro, es altamente móvil y lo importante de este agua es que es la que puede transportar esos iones como el calcio o el magnesio dentro del papel. Es decir, por eso también cuando hablamos de tratamientos de lavado por capilaridad, lo que indica esa palabra, pues la terminología a veces es muy importante, significa que lo que estamos es llevando en un fenómeno de capilaridad, pero mediante el agua capilar, esos iones que realmente queremos que se depositen en el papel, ¿de acuerdo? Pues este agua es el que, al ser altamente móvil, los lo va a transportar hasta dejarlos. Pero ¿cómo introducimos el agua? Bueno, pues el agua básicamente se introduce mediante tres fenómenos. El fenómeno de absorción, que como hablamos ayer, si os acordáis, lo que hace es cuanto más cantidad de zonas amorfas tenga la celulosa, tendrá más moléculas reactivas y esto lo que conseguirá es que el papel pueda tener más sorción del agua. Y la sorción como tal se puede dar de dos formas, mediante un proceso de adsorción y un proceso de absorción. Como veis, la diferencia es entre la D y la B y es muy importante saber cuál es cada uno, puesto que son fenómenos diferentes. También podemos introducirlos mediante la humectación o la hidratación, como ayer se comentó, para los procesos de capilaridad muchas veces humectáis primero el papel antes de someterlos a ese tratamiento y realmente es para precisamente pues, llenar ese agua de poro y que a la hora de transportar esos iones que estáis haciendo mediante el tratamiento de capilaridad tenga una mejor efectividad, ¿no? Y por último, pues el fenómeno de difusión. Como os he comentado, el fenómeno de sorción se puede producir de dos formas. Son fenómenos en los que dos sustancias pues, interaccionan entre sí y puede ser de absorción con D. ¿Esto qué significa? Esto significa que todos aquellos iones o todas aquellas sustancias siempre se quedan atrapadas o retenidas en la superficie, mientras que el fenómeno de absorción es cuando conseguimos que las sustancias o los iones que queramos entren dentro de, en este caso, nuestro soporte, ¿no? Es un fenómeno de masa y de volumen. Y en ambos pues se producen procesos físicos o procesos químicos para conseguir que se produzcan, ¿no? Los dos son dependientes de la temperatura, de la presión, entre otros factores, para que se produzcan de una manera más efectiva dependiendo de lo que queramos conseguir. Aquí tenéis un ejemplo de la absorción del algodón a 20 grados y como veis, pues su capacidad no se incrementa linealmente. ¿Esto qué significa? Pues como os he comentado, dependiendo del agua del agua que tengamos dentro de la fibra, pues se va a producir que el agua que estamos introduciendo se absorba mejor o peor, ¿no? En este caso, cuando depende de la humedad relativa que tengamos y como veis en el gráfico, es que no me funciona el ratón, pero bueno, como veis en el gráfico, pues cerca
entre humedades relativas entre el 20% y el 70% es cuando más aumenta, ¿no? Cuando tenemos esa humedad ambiental, pues lo que conseguimos es que el agua se absorba mucho mejor, lo que nos hace el papel más flexible. ¿Pero qué es la humedad relativa? Porque muchas veces, bueno, no sabemos bien cuál es este término, ¿no? Como ves ahí, se puede producir, o sea, puedes realizarla mediante un proceso de humectación o de hidratación. Son dos procesos diferentes. Cuando hablamos de hidratación es cuando restauramos el agua que se ha perdido, ¿no? Es cuando lo restauramos de manera profunda. Es decir, que se puede hidratar, mientras que en la humectación pues es algo superficial. Es decir, que se puede hidratar un papel mediante humectación, pero solo se hidrata, lo consideraríamos que está hidratado del todo cuando estuviéramos seguros de que el grado de humedad es correcto y que ya está, digamos, el agua en todos los estados, ¿no? En todas las fases del papel. La humectación de algunos papeles pues, es mucho más lenta que para otros, pues, por ejemplo, debido a los agentes de encolado, ¿no? Entonces, cuando se hablaba ayer, pues eso, de que en el tratamiento de capilaridad, si al taparlo o no, y como de manera práctica y experimentalmente habéis comprobado muchos que efectivamente cuando se tapa suele ser algo más efectivo, pues es precisamente por esto, ¿no? Por la humedad relativa, porque conseguimos una cámara donde modificamos esa humedad de tal forma que el papel, digamos, está más predispuesto, por decirlo de alguna forma, a absorber ese agua que estamos introduciendo, ¿no? Por tanto, la humedad relativa es simplemente cuando se produce cuando el aire frío no es capaz de contener mucha agua, ¿no? Y por eso la poca humedad que hay, pues tiene un porcentaje muy alto. ¿Cómo podemos cambiar esta humedad y hacerla más pequeña sin necesidad de poner humidificadores? Pues variando, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Cuando aumentamos la temperatura, lo que estamos haciendo es reducir el vapor de agua, estamos introduciendo el agua caliente, el aire caliente, que sí que es capaz de contener más agua y, por tanto, estamos bajando esa humedad relativa ambiental, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay mucha humedad relativa, lo que pensamos es que lo más fácil es comprar un humidificador para bajarla, mientras que subiendo la temperatura sería suficientemente efectivo, ¿no? Como para bajar esa humedad relativa ambiental. El otro fenómeno que se produce para introducir el agua en cualquier material es el fenómeno de difusión. La difusión es, como veis ahí, la repartición homogénea de las partículas de un fluido en el seno de otro, al ponerlo en contacto. Es decir, cuando yo introduzco cualquier sustancia en un fluido, esta va a tender a rellenar, por decirlo de alguna forma, todo el espacio que exista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a influir? Bueno, pues va a influir, por ejemplo, la temperatura. Cuanto mayor temperatura tengamos, va a haber mayor cantidad de difusión, pues entran en juego fuerzas de convección, ¿vale? Que también nos van a ayudar a que, bueno, en este caso esa partícula, ¿no? Se distribuya más uniformemente, ¿no? El tamaño de la partícula, las partículas pequeñas, por ejemplo, los gases, se mueven más y tienden pues, a tener un efecto de difusión mucho más elevado, puesto que llenan, digamos, de alguna forma más rápido ese espacio, ¿no? Pues la concentración también ayuda, a mayor concentración, mayor difusión. Como podéis ver en la animación, pues una partícula
inicialmente está al lado de una barrera, que es la línea de color púrpura que luego se quita. Cuando se elimina esa barrera, pues el soluto se va a difundir para ocupar completamente ese contenedor, ¿no? En la zona superior veis como una molécula se mueve de forma aleatoria, ¿no? Y cuando se quita la barrera le es complicado llegar hasta el final. En el centro, cuando hay una mayor concentración, pues se observa una clara tendencia por parte de ese soluto a llenarlo más uniformemente, y en el inferior, pues con un enorme número de moléculas, pues lo que tenemos es que esa aleatoriedad de la molécula pues se convierte en indetectable y el soluto pues parece moverse como suavemente desde las áreas de alta concentración a las áreas de baja concentración hasta llegar a ese fenómeno de difusión, ¿no? La presión también influye, pues a menor presión pues hay mayor difusión. Aquí tenéis un ejemplo de cómo en 2 copas se produce esa difusión, cómo ese líquido azul lo que tiende es a completar todo el agua que tiene, ¿no? Y en este caso, pues la copa de agua caliente se va a realizar de manera más rápida, ¿no? Que aquella que tiene agua fría. La difusión se da también entonces en los métodos tanto de lavado como de inmersión. Y cuando el papel es totalmente absorbente, lo que hacemos es que los intraporos y los interporos están completamente llenos de agua y entonces ese transporte de materiales solubles es más efectivo, como os hablaba, porque ya estamos también en la zona del agua capilar, ¿no? Ya estamos en una zona donde el agua es móvil y entonces podemos transportar esos iones y podemos considerar el proceso de limpieza de lavado efectivo. Para explicar los siguientes términos, como son la tensión superficial y la capilaridad, tenemos que hablar de lo que significa la cohesión, ¿no? Las fuerzas cohesivas son aquellas que se producen cuando tenemos 2 moléculas iguales que se unen entre sí, mientras que las fuerzas adhesivas ocurren cuando 2 moléculas son diferentes y se unan. Por eso, cuando hablamos de un adhesivo, estamos hablando de la unión de un soporte con otro soporte diferente, ¿no? Como en este caso sería el pegamento, donde son 2 materiales totalmente diferentes, ¿vale? Aquí en la tensión superficial lo que ocurre, todo el mundo sabemos, bueno, un poco en qué consiste, ¿no? La tensión superficial, pues cuando un mosquito anda por encima del agua o, como veis ahí, cuando un clic conseguimos dejarlo, y se produce precisamente por estas fuerzas que estábamos hablando. ¿Qué ocurre? Que las moléculas de agua, que son iguales, lo que tienen son unas fuerzas de cohesión entre sí, ¿vale? Mientras que las fuerzas de adhesión serían las que se producen entre esa molécula de agua y el aire que tenemos encima, ¿no? Como veis en el círculo. Cuando estas fuerzas de contacto del líquido pues son mayores que la fuerza de contacto del líquido con el aire, lo que conseguimos es una membrana elástica resistente a la ruptura y a la que denominamos tensión superficial, ¿vale? Esta disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión pues, van a disminuir cuando aumentan la agitación térmica, con lo cual cuando yo aumento la temperatura, las fuerzas de cohesión que tengo en el agua van a ser más pequeñas y al ser más pequeñas, las del aire van a ser más grandes y por tanto ya no vamos a tener esa tensión superficial. ¿De acuerdo? Sé que es a veces un poco complicado, pero es cuestión de razonarlo un poco. Entonces, como os he dicho, pues depende de la cohesión del fluido y decrece al aumentar la temperatura. ¿De qué nos puede servir saber qué es la tensión superficial y cómo podemos modificarla, ¿no? En el caso de tratamientos. Bueno, pues como veis ahí, los alcoholes o los tensoactivos van a reducir esta tensión superficial, con lo cual lo que vamos a conseguir es que el agua penetre mejor en el papel. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque reducen esa polaridad del agua que ayer comentaba María Ángeles y la posibilidad de que los elementos que hinchan el papel o que queramos disolver pueden ser eliminados. Dependiendo de la adición del alcohol que añadamos, ¿no?
o al humectarlo, a veces se humecta con agua y con un poco de alcohol, pues precisamente para eso, ¿no? Para reducir esa tensión superficial cuando realizamos un tratamiento y conseguir que el agua penetre mejor, ¿no? Y por tanto se queden los iones o los cationes que queramos dejar dentro del papel, pues depende del tanto que añadamos. Un 30% de etanol pues la reduce casi, por ejemplo, en un 60% a una temperatura ambiente como pueden ser 20 grados. Siempre contando que cuando añadimos un alcohol, cuando añadimos cualquier cosa, aunque esté disuelta en agua, tenemos que contar con que va a haber un tiempo donde esa sustancia va a estar en el papel. Es decir, aunque el etanol se evapore, efectivamente hay un tiempo donde está en contacto con las fibras de celulosa. Por tanto, siempre hay que saber, bueno, si compensa, digamos, un poco el riesgo, voy a decirlo, dependiendo de lo que queramos conseguir, ¿no? Como puede ser, pues eso, los métodos de blanqueo que comentaba ayer Rita, pues hay veces que hay que hacerlos porque es necesario, pero siempre contando con que estamos introduciendo en el papel sustancias que no les son propias, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y pueden causar un envejecimiento a lo mejor más prematuro en un momento dado. ¿Qué es lo que une, digamos, a la tensión superficial a la difusión? Bueno, pues dependiendo de la tensión superficial vamos a conseguir que haya mayor o menor difusión. ¿Cómo se consigue? Pues dependiendo del ángulo de contacto que tenga, en este caso, la sustancia, el agua, con nuestra superficie, ¿no? Cuando este ángulo de contacto es menor de 90, lo que vamos a hacer es que mojaremos la superficie, pero el agua no será capaz de tener esa capacidad de difusión, esa capacidad de poder penetrar, ¿no? Dentro del papel. Y tendremos una tensión superficial baja. Mientras que si el ángulo de contacto es alto, lo que conseguiremos es que no mojará la superficie, pero sí conseguiremos una capacidad de difusión mayor. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto es muy importante a la hora de utilizar los geles, ¿no? Los geles los sistemas gelificados que comentamos ayer, que comentó ayer María Ángeles, por ejemplo, los proyectos NanoForar o NanoRestar, donde dependiendo del tamaño de poro, dependiendo de factores de su producción, lo que vamos a conseguir es eso, ¿no? Que no mojen la superficie, pero sí que tengan esa capacidad de difusión, de introducir el agua o la sustancia que queramos dentro del papel, ¿no? Y nos sirva, en este caso, para que luego absorba lo que no queramos y así conseguir una efectividad en la limpieza. Bueno, la capilaridad, pues ayer se habló mucho y lo que sabemos pues es que es una propiedad física en la cual un líquido puesto en contacto con un sólido sube o baja en las proximidades de esto. Esto tiene que ver mucho con lo que hablamos antes de las fuerzas cohesivas o las fuerzas adhesivas, puesto que el agua, ¿no?, tiene esas fuerzas de cohesión que lo que van a hacer es que se van a adherir a las paredes, en este caso, pues del papel, de dos puertas de vidrio o de una pipeta Pasteur, para conseguir que vaya subiendo, ¿no? ¿Cuándo subirá más? Pues cuando la fuerza de adhesión entre el material y el tubo, entre el agua y el tubo, sea mayor que la fuerza de cohesión que tienen las mismas partículas de agua. ¿Hasta cuándo sube? Pues hasta que la tensión superficial se va a equilibrar, ¿vale? Y se llene el tubo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en lo que consisten los tratamientos que soléis realizar. Cuando yo pongo un Sontara, por ejemplo, y la obra encima y hago que pase el agua, lo que estoy haciendo es que las fuerzas de adhesión que tenga el agua con en este caso he dicho Sontara como puede ser otro porque es el que se me ocurre, ¿no?, sean mayores que las fuerzas de cohesión que tiene el agua. Esto nos va a permitir, por tanto, que el agua se traslade
a través de la obra, ¿no? Y dependiendo del poro que tenga en este caso el tejido sintético o de muchos otros factores, pues vamos a conseguir que el agua consiga esa difusión también y se nos introduzca en el papel y pueda arrastrar mediante el agua capilar esos elementos que queramos eliminar en el lavado, ¿no? Por supuesto, todo esto, pues, la introducción de agua viene afectada por muchos factores, ¿no? Factores como puede ser, pues, lo que os hablaba, ¿no? La porosidad, la higroscopicidad que tenga el material, la permeabilidad que tenga este. Por tanto, cuando estáis eligiendo pues, un tejido o algo para realizar, en este caso, los tratamientos de capilaridad, es importante pues, saber también qué tamaño de poro tiene, si ese tamaño va a ser el suficiente tanto como para que me transporte, digamos, los iones que quiero dejar en el papel, como para que me permita el paso del agua y me arrastre el resto de los elementos, ¿no? También influyen otros factores que ya son intrínsecos de la fabricación del papel, ¿no? Como puede ser el apresto que tenga, puesto que la absorción, como veis, o sea, absorción, el que el agua se introduzca dentro del papel, pues viene determinado principalmente por la presencia o no de este factor, ¿no? Pueden tener diferentes aprestos, como puede ser el almidón, la colofonia o la gelatina, ¿no? Algunos de ellos, como son el almidón o la gelatina, que son además solubles en agua, mientras que la colofonia no lo es prácticamente insoluble, ¿vale? Y lo que va a conseguir es que esa absorción de agua sea mucho peor, sea mucho más difícil de que se introduzca dentro del papel. También factores pues, como el envejecimiento, puesto que el papel envejecido, pues la absorción del agua puede no ser uniforme ni reflejar sus propiedades originales y su absorción disminuye cuando es repetidamente mojado y secado. ¿Esto qué significa? Pues significa, esto es en general, aunque en el envejecimiento es más acusado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy realizando un tratamiento de inmersión, yo introduzco el papel en agua, lo saco y lo vuelvo a introducir, la absorción que se produce en ese segundo lavado es menor que en el primero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues por lo que hemos hablado de que ya hemos llenado esos poros y ese agua, con lo cual llega un momento que estamos ya en niveles de agua capilar y entonces, aunque yo haga repetidos sucesivos lavados, el arrastre, por decirlo de alguna forma, de lo que quiero eliminar va a ser menor. También influyen pues, elementos añadidos como pueden ser las cintas, por supuesto las cintas adhesivas o los adhesivos donde las fuerzas de adhesión son mayores. El incremento del pH de la solución acuosa que puede incrementar esa mojabilidad. La mojabilidad es la capacidad que tiene un líquido de extenderse, ¿de acuerdo? Y va a depender de las interacciones intermoleculares, o sea, las interacciones que se producen entre dos moléculas distintas de las moléculas de ambas sustancias, ¿vale? O el preacondicionamiento que hablábamos algo antes, ¿no? Con diferentes humedades relativas, haciendo un poquito más, haciendo una humectación previa, con lo cual lo que hacemos es preparar el soporte para que el agua pueda atravesarlo, digamos, de una manera más efectiva. Y, bueno, otros factores que, pues no sé, pueden ser pues, que tenga un barniz, en fin, cierto tipo de cosas dependiendo de la tipología de la obra que nos van a afectar a esa introducción de agua. Entonces, bueno, pues aunque son conceptos que a lo mejor necesitan ser razonados más tranquilamente, ¿no? y ser pensados, pues lo único que quería era que en esta charla entendierais cómo cuando estéis realizando un tratamiento a veces es
importante saber lo que podéis conseguir sabiendo los conceptos, ¿no? Que podéis, los conceptos que están ahí, ¿no? Como si tú sabes ya que al lavarlo varias veces vas a conseguir en el siguiente lavado que ya el papel ya tenga suficiente agua y lo único que estás consiguiendo es un transporte, pues no te va a sorprender que en el segundo lavado pues no tengas el mismo resultado, o que cuando yo estoy haciendo el tratamiento de capilaridad, al cerrarlo, cambie la humedad relativa y por tanto sea más efectiva, el poro del tejido, etcétera. Bueno, lo de la tensión superficial. Y bueno, y con esto acabaría. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, si tenéis alguna duda, pues estaré encantada de contestarla. Muchas gracias.